Perfecto. ¿Me podrías confirmar si se escucha correctamente el micro que tengo ahora? Perfecto, muchas gracias. Siete en punto damos inicio. Muy bien. Por si acaso, Cristian está del otro lado en la gestionando la cuenta del CIE por si acaso. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Para comenzar, ¿no? Una cordial bienvenida de parte de la Comunidad del Norte, en Ecuador, de parte del CIEP, Centro de Investigación ya en Cocina Principal. Les habla Martín Chico, por el presidente de esta persona. Antes de comenzar, me gustaría darles unas pequeñas reglas que por favor en todo momento sus micrófonos y cámaras se mantengan apagadas. Alguna consulta, por favor las hagan en el área de chat. Al momento de terminar el evento se las va a realizar para que nuestro reporte pueda consultarla rápidamente. De igual manera recordarles que al final del evento se realizará compartiendo un link para que puedan adquirir el diploma que se les dará. Para comenzar, me gustaría darles una pequeña introducción de nuestra maquinista que nos dará la presentación del día de hoy. El maquinista del ingeniero José Luis Cabrera nos dará a conocer el tema del día de hoy de sistemas de nutrición empresarial. El maquinista Jorge se especializa en Wonder ya la operación de tiempo real en el de gestión de coordinación de acuerdos criminal, encargado del proyecto piloto de nutrición factorial y después en ingeniero electricista titulado desde el año 2016, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la promoción 2003, en el cual tuvo el agrado de ser el primero en el cuadro de honor. Asimismo, ha culminado la maestría en energética de la Universidad Nacional de Ingeniería Mecánica, donde ha posgrado y ha sido aprobado de manera satisfactoria.
liderado la investigación en ámbitos eléctricos y energéticos, lo cual le ha permitido participar como expositor en 3 eventos triple de grado internacional. En 2011, Ecuador, triple, 2014, Colombia, 2017, Illinois, Estados Unidos y Ares en 2018, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en el evento latinoamericano como en el CLA del 2016, evento en el Canciller en Córdoba, Argentina, y en eventos de sin más que decir, me gustaría dar paso a nuestro magister Jorge Luis Cabrera para que nos dé a conocer el tema de este evento. Muchas gracias, Marcos. Buenas noches con todos. Yo soy el magíster ingeniero Jorge Luis Cabrera Chirre. Primero que nada, agradecer a las 7 universidades de nuestro país vecino de Ecuador, en especial a la Universidad Técnica del Norte, con quien tengo el agrado de poder presentarles el tema denominado Sistemas de Medición Fasorial, Fundamentos y Aplicaciones. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder presentarles la presentación, valga la redundancia. Bien. Marco, ¿me confirma si pueden ver la presentación? Perfecto, Marco. Muy bien. Entonces, la intención de esta charla del día de hoy es poder mostrarles a ustedes todo el espectro que involucra al proceso de medición fasorial, cuál es el motivo y en qué parte de los conceptos que relacionan a la operación de centros de control está relacionado y cómo es que se hace el cálculo detrás de estas aplicaciones. Vamos a partir de 2 ideas muy importantes. Primero, saber qué miden los PMUs, cómo lo miden, y después qué se puede hacer con estas mediciones. ¿Qué herramientas podemos encontrar en un sistema WAMS clásico? Y dejaremos abierta la posibilidad de qué opciones a futuro se pueden desarrollar y cuál es el estado del arte hasta el momento. Muy bien. ¿Con qué objetivo? Con que ustedes comprendan y tengan un juicio de valor mucho más asentado en lo que es el tema de mediciones fasoriales. Entonces todo comienza en el centro de control de un sistema de potencia nacional. Todo centro de control, independientemente de cuál sea el país, tiene una serie de principales objetivos. A veces estos centros de control están divididos entre el TSO y el desarrollador del mercado, ¿no? El operador de transmisión y desarrollador mercado. En el caso de Perú y en la mayoría de casos de Latinoamérica están unidas estas dos labores, y entonces la perspectiva que tiene el centro de control es mantener el balance carga-generación, controlar la tensión y la frecuencia, ejecutar y adecuar el despacho de generación al mercado eléctrico. Entonces se comparte una visión, ¿no? Hay unas etapas que un centro de control puede ir presentando a lo largo de los años. Existen centros de control cuya ejecución es reactiva. ¿Qué quiere decir? Observación de parámetros eléctricos, y luego de que ocurren situaciones se procede a reaccionar ante estas situaciones y entonces se corrige. La primera impresión que ustedes deben tener es: ¿por qué estamos hablando de esto? Bien, no voy a pasar a hablar de PMUs sin antes poner el contexto en el cual se desarrolla. Si no tiene un norte, si no tiene una dirección, no va a importar la magnitud del conocimiento que se comparta. Continuemos entonces. La operación correctiva es acciones para conllevar los parámetros eléctricos a su estado de operación normal, sea la frecuencia, sea la tensión, entre otros parámetros. La operación preventiva, que es un nivel mucho más maduro,
donde con herramientas un poco más sofisticadas uno puede anticiparse a escenarios que comprometan la continuidad de suministro del sistema eléctrico. El principal motivo de un sistema de potencia es llevar la electricidad a sus consumidores. No hay mayor finalidad que aquello. Existen metodologías, existen procedimientos para poder realizar esto, pero el objetivo claro es aquello, ¿no? Muy bien. Entonces, por último, y el grado de mayor madurez que se puede registrar, es la operación predictiva, con herramientas más sofisticadas, basadas en las herramientas que se tiene hasta las tres etapas anteriores. Ya se puede proyectar en base a mediciones reales escenarios de un futuro cercano. Por ejemplo, ahora son las 7 de la noche y con algunas herramientas yo puedo proyectar qué ocurrirá a las 9, a la medianoche, a las 3 de la mañana. Puedo proyectar qué ocurriría ante contingencias y tener mapeado todo ese escenario, que son herramientas de simulación en tiempo real. Muy bien, todo esto tiene un nombre, tiene el nombre de conciencia situacional. Se divide en tres niveles: la percepción, la comprensión y la proyección, que es muy similar a lo que acabamos de hablar. En el centro de control, el primer nivel, que viene a ser la parte de percepción, básicamente es tener las mediciones del sistema SCADA, que es algo mínimo necesario para que un sistema, un centro de control pueda operar correctamente. El segundo nivel, que es la comprensión, justamente trata de poder analizar al sistema de potencia y diagnosticar cómo se encuentra en ese momento. Ahí se sitúan los sistemas WAMS, pero no se sitúan en la parte estática, sino en la parte dinámica. Entonces hay un momento, hay muchas partes y muchos planos de conciencia situacional. La respuesta es sí. Por último, ahorita hablamos de aquello, por último vemos la parte de prever o generar una proyección en base a lo que está ocurriendo actualmente. Esta parte muy pocos países lo tienen. La mayoría llega hasta este nivel, el nivel 2. Muy pocos países llegan a esta parte de predecir el comportamiento en tiempo real de su sistema. En los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, el incremento de aplicaciones por parte de los vendedores, en este caso de los fabricantes, sí tiene, ¿no? Ha tenido un buen impulso, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Muy bien. Eh, yo voy a reducir un poco esta pantalla, por favor. Me han indicado que por favor lo ponga de esta manera. Un minuto, por favor. Solo un minuto, por favor. Me indican que no se está proyectando en la transmisión en vivo. Entonces debo yo realizar el cambio. Gracias. Muy bien. De todos modos se puede ver las características de la presentación. Continuemos. Muy bien. Entonces, en esta situación que nosotros estamos observando, vamos a trabajar la parte de planos de conciencia situacional. Todo sistema de potencia tiene muchas aristas sobre las cuales trabajar. En nuestro caso, esta introducción que estamos teniendo se está llevando a cabo con el objetivo de que ustedes puedan situarse en cuál de todos estos son de nuestro interés. Entonces, las que son de nuestro interés es el análisis dinámico y el análisis estático. Muy bien. Vamos a por ahí. Respecto al análisis estático, nosotros vamos a observar de que los sistemas de potencia
tienen la característica de realizar los procesos de mediciones, muy bien, por medio de un sistema SCADA, y hay un segmento que bien puede estar integrado en el sistema SCADA o bien puede estar en un software paralelo. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es de que las mediciones del sistema SCADA siempre están sujetas a variaciones, muy bien, y siempre están sujetas también a errores. Entonces, no toda medición SCADA lamentablemente es correcta. Puede presentar alguno que otro error. Entonces, inclusive el propio tipo de medición que se tiene puede conllevar a aquello. Algunos sistemas de medición envían una nueva señal en diferencia del anterior con un margen, ¿no? Como si fuese una banda muerta, que es lo que se observa por acá, ¿no? Por ejemplo, en la señal de color azul. Si le copio, adelante. Eh, Sí, vuelvo a compartirlo. correcto, no hay problema. ¿Me indican si pueden ver mi pantalla ahora? Muy bien, más bien gracias por avisarme. Entonces ahí se está viendo sin mayor inconveniente, ¿cierto? Correcto. Muy bien, reanudando entonces. Gracias. Reanudando entonces, dependiendo del reclamo de información, por ejemplo, acá hay un periodo en el cual una señal se ha quedado con de manera constante. Sin embargo, en dicho periodo es más que seguro que han habido cambios en el sistema. El sistema siempre está cambiando y recién reporta pequeños cambios cuando sobrepasa una banda muerta. Y también como que queda la señal no muy adecuada, ¿no? Estas características del sistema SCADA conllevaron a asumir que las señales no eran del todo fiables. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un análisis estadístico de ciertas señales, se hallan las desviaciones estándar de las mismas en una ventana de tiempo móvil y se inicia un proceso llamado estimación de estado. Este proceso de estimación de estado, en el caso que hemos estado trabajando por acá, trabajamos con el método de mínimos cuadrados y se va a proponer un vector de estado en el sistema de potencia real y que sea posible de ser calculado en base a mediciones SCADA. ¿Cómo funciona esto? Acá tengo un vector de estado, muy bien, el cual conforma, por ejemplo, los ángulos de las barras, tensiones de las barras, niveles de potencia, de cargas, generadores, entre otros puntos que son los mínimos necesarios para representar un flujo de potencia. Luego vamos a construir todas esas señales en base a las fórmulas que todos conocemos y le voy a poner el vector completo desde 1 hasta n y voy a asumir unos errores que me salen de valores estadísticos y la formulación es la siguiente: el vector de estado donde yo tengo m mediciones va a ser igual a estas m fórmulas, muy bien, aquí está h sub m, que están representadas en base al vector de estado que yo quiero definir. Sumándole un error, yo voy a tener esta compatibilidad. Si yo encontrase un estado de este sistema que satisface esta solución, entonces yo habré estimado la condición operativa del sistema. Acá tenemos un caso de 30 barras corrido con el software PSP UFU para la parte de flujo de potencia y tenemos unos resultados del método de mínimos cuadrados, muy bien, y acá observamos, vean la línea de color rojo versus la línea de color azul. La línea de color rojo
viene a ser el flujo de potencia, el valor correcto, y se le ha brindado a este modelo las mediciones que simularía las mediciones SCADA, muy bien, y que están dispersas por todo el sistema, en algunas barras PB, en algunas barras PQ, en algunas líneas en como flujo, muy bien, y lo que se obtiene son tensiones diferentes, con un margen o con una brecha. O a propósito, en este caso, al slack no se le ha puesto la tensión de referencia, como para que sea un caso muy exigente y muy real, ¿no? Y vemos que el error de tensiones aproximadamente está en el orden del 10%, en este caso en particular. Y en el tema de los ángulos, observamos que hasta 4 grados puede presentar esa estimación. Que es una muy buena estimación, sí es correcto, pero de todos modos tiene algunas diferencias. Ah, muy bien. Cuanto yo más me alejo del slack, por cierto el slack está aquí en la barra 1, yo más voy a tener error. Correcto. Ahora que ya sabemos la parte estática para cómo se hace, vamos a pasar a analizar la parte que entraría a complementar esto como primer análisis de conciencia situacional en el ámbito estático a nivel 2, que es de manera comprensiva del sistema. Vamos a por eso. Tenemos un cuadro comparativo ilustrativo de lo que es las señales SCADA y lo que son los sistemas WAMS. Muy bien. Entonces, estos sistemas WAMS vendrían a ser como una un proceso, ¿no? de una tomografía muy especializada, con un diagnóstico bastante completo, que inclusive puede tenerse mucha grabación en el tiempo, mientras que el SCADA vendría a ser una radiografía de un instante y solamente con la posibilidad de un corte, ¿no? Entonces es un cuadro bastante ilustrativo de lo que se puede obtener con el sistema SCADA clásico y con los sistemas de medición WAMS. Por si las siglas es necesario mencionarlo, es Wide Area Measurement System, que es mediciones o sistema de mediciones de área amplia. Vamos a ver por qué motivo se le ha definido de esa manera. Muy bien, entonces la resolución de la data en los sistemas SCADA puede llegar aproximadamente entre un dato cada segundo en los que se ha configurado de manera de reclamo exigente en protocolo IEC 104, por ejemplo. Muy bien. Y lo que se está viendo en color celeste viene a ser las mediciones que ha registrado el SCADA en un fenómeno oscilatorio. Y por acá, en color rojo, tenemos muy pegado, muy conglomerado, las mediciones de un PMU de 30 datos por segundo. Ojo que 30 datos por segundo todavía no se considera tan buena medición, pero ya de por sí es mucho mejor que el SCADA, que cuando está configurado por diferencia de mediciones con una pequeña banda muerta, te llega cada 5 segundos, cada 4 segundos o cada 7 segundos te llega un dato, ¿no? Muy bien. Entonces, respecto a la observabilidad del sistema, con la medición convencional, con el SCADA, podemos obtener comportamiento estático, comportamiento de estado estacionario. Con el ámbito de la medición fasorial, podemos obtener comportamiento dinámico, y esto abre un abanico de posibilidades muy grande. Vamos a hablar y mostrar algunos resultados que hemos obtenido. En cuanto a los alcances, los procesos de medición convencional, muy bien, estos procesos de medición convencional solamente te sitúan en una subestación o en una central. No podrían darte con ese dato exclusivo cómo se encuentra toda una zona. No es muy fácil. En cambio, con las mediciones fasoriales, los procesos de cálculo pueden diagnosticar comportamientos zonales e inclusive regionales.
para comentar un proyecto hace muchos años, cuando recién iniciada esta tecnología, se hizo en Brasil. Se colocaron PMUs en muchos puntos de una ciudad en baja tensión. Y eran PMUs de 15 datos por segundo, era algo muy intuitivo, muy bien, y lograron identificar oscilaciones de muy baja frecuencia y con eso podían diagnosticar cómo estaba toda la región en la parte de desempeño en este rango de frecuencia, ¿no? Que es donde se actúan los gobernadores. Entonces es un punto muy a favor de los PMUs, como vamos a observar en algunos ejemplos que tenemos preparado para ustedes. También se puede detectar inestabilidad de tensión, detectar oscilaciones y estabilidad permanente y transitoria con un solo equipo PMU. Obviamente con más equipos PMU uno puede tener mejores mediciones y mejor diagnóstico. Perfecto. Y la parte muy obvia de medición angular, que con la medición convencional no es posible y con la medición fasorial sí. Entonces, nos vamos a la parte de la medición fasorial. Acá tenemos un esquema de medición fasorial para un equipo PMU. Uno tiene un transformador de tensión, un transformador de corriente y vamos a obtener el equipo por acá que está conectado a una antena y va a recibir la corriente y tensión obviamente del lado de baja, ¿no? Creo que puede llegar hasta 100 voltios, 200 voltios en algunos equipos bastante resistentes. Y con esto ya tiene la señal de tensión y corriente. Este es el esquema de conexionado. Veamos un poco más cómo funciona por dentro. La medición del equipo IED o PMU, muy bien, captura la medición de la forma de onda que se registra por acá. ¿Qué quiere decir? Uno tiene un transformador de corriente, uno de tensión, y por acá llega una señal en el tiempo. Esta señal en el tiempo es una forma de onda, no es solamente la señal de 60 Hz, viene todo el conjunto de espectro que se registre por acá. Si se tiene de señales de menor frecuencia o mayor frecuencia, también llega por acá. Todo lo que registre este transformador de tensión y corriente. Usando una ventana móvil, el equipo procede a realizar una transformada discreta de Fourier para hallar el espectro característico de la medición registrada. Luego de haber hecho este procesamiento de señales, la componente que se encuentra en el rango tolerable de medición de la componente fundamental es aquella que va a componer el fasor para dicho instante de cálculo. Y acá nos preguntamos todos, entonces, ¿de dónde sale la señal sinusoidal? ¿No era una medición y yo comparo directamente las señales? No, es un procesamiento para discernir de dónde viene la señal e inmediatamente, luego de discernir esto, yo elijo la señal más próxima. Si estoy en un sistema de 50 Hz, más próxima a 50, y si estoy en un sistema de 60, más próxima a 60. Prácticamente es de esta manera. Acá tenemos la señal real del sistema de potencia, tenemos los pasos de muestreo que va a realizar el equipo aquí en la toma, muy bien, que son los data sampling, de la forma de onda, ojo, de la forma de onda. Va a tener un esquema GPS donde va a hacer los estampados de tiempo correspondiente. Y aquí vamos a tener, imaginemos, esta señal de tensión. Esta señal de tensión no es sinusoidal, esta señal de tensión es amorfa, casi sinusoidal sí, pero es amorfa. Aplicando esta transformada rápida de Fourier, vamos a obtener la señal fundamental que obviamente va a estar en 60 Hz para el caso de nosotros. Y para los que trabajen en 50 estará en 50. La manera más fácil de entenderla es viendo esta gráfica de acá, ¿no? Yo tengo una señal que tiene mucha distorsión. Esta es la forma de onda, muy bien. Y lo voy a descomponer en diferentes componentes. Componentes subsíncronas,
y componentes supersíncronas, donde la referencia es la señal de 60 Hz o 50 Hz según corresponda. ¿Qué hace el PMU? El PMU se sitúa acá, traza un pequeño margen, eso está en componentes de fábrica, y elige esta señal. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es de que esta señal que medía, si bien es cierto, tiene todas las componentes y está mucho más enriquecida, esta señal ya es procesada. Yo ya tengo la frecuencia especial que tiene esta señal. Ojo, no tiene que ser por cierto 60 Hz. Puede ser por ejemplo 5982. Muy bien, está dentro del rango correcto. Ah, muy bien, esta señal será la correspondiente. Es de esta manera que se calcula la frecuencia del sistema. Todo equipo registrador de fallas, equipos de protección, equipos PMUs, TFS y demás, usa este algoritmo para poder calcular la frecuencia del sistema. Por eso todos indican el margen de seguridad o tolerancia que se quiere. Perfecto. Igual, lo que yo tengo por acá es una aproximación matemática de esta señal de color rojo. Entonces yo ya tengo señales como desfase, amplitud y frecuencia, que son las principales. Entonces para mí ya es más fácil caracterizar esta señal. Perfecto. Y es que aprovechando esta gran facilidad que tiene el equipamiento fasorial, el PMU, vamos ahora a instalarlo en muchas subestaciones. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces hago el mismo procesamiento y ahora, como el estampado de tiempo se hace con GPS, muy bien, con el sistema GPS, la precisión del estampado debe ser muy rigurosa. ¿De cuánto rigor estamos hablando? Una diferencia, si mal no recuerdo la norma, creo que es 20 microsegundos de error. O era 2 microsegundos, no lo recuerdo exactamente en este instante. Más en el orden de milisegundos, que es la señal sinusoidal, en nuestro caso son 16.6 milisegundos a la señal de 60 Hz. Entonces es muy buena precisión, inclusive a este nivel. Ah, perfecto. Entonces yo puedo tener la señal PMU de la subestación A y voy a tener la señal PMU de la subestación B y voy a poder correlacionar los fasores que se van calculando en el tiempo y con esto ya puedo elaborar futuros diagnósticos. ¿Cuántos fasores se calculan por, por, por segundo? Pues bueno, los equipos de medición, muy bien, tienen un ratio de envío que los más antiguos y los primeros modelos eran 15 datos por segundo. Muy bien. Y los más novedosos, los más rápidos han llegado hasta 240 datos por segundo y estoy seguro que van a continuar incrementando el número de mediciones que pueden lograr. Y ya hay tendencia en los últimos años de comenzar a transmitir la propia señal de forma de onda como protocolo hacia los PDCs y otros detalles adicionales. Entonces cada vez vamos escarbando más y vamos observando más el comportamiento dinámico del sistema. ¿Para qué? Para enriquecer, y para eso era la introducción, enriquecer al operador del sistema el enriquecimiento de la conciencia situacional, en este caso de nivel 2, sobre análisis dinámico. Que por cierto, cabe mencionar que antes de la existencia de los sistemas fasoriales y de los sistemas WAMS, era muy difícil. Todo se basaba en simulaciones. Y las simulaciones muchas veces pueden tener su ligera distancia de la realidad. El equipo de medición que reporta data de magnitud y ángulo en cada instante de tiempo, bueno, esos son los PMUs. Y tenemos que entre los datos principales que reporta son la frecuencia, que esto ya saben ustedes que es la señal de frecuencia de la onda fundamental que construyó
Muy bien. El ratio de cambio de frecuencia, que viene a ser el Rate of Change of Frequency o ROCOF, como lo llaman algunos, por sus siglas en inglés, que me indica cómo está cambiando la frecuencia en el tiempo. Ojo, acá un punto bastante importante. Si yo ya tengo, voy a retroceder dos láminas. Si yo ya tengo la función de esta señal en el tiempo, puedo calcular la derivada de esta señal y voy a poder calcular la razón de cambio de la frecuencia en esta señal. Entonces, segundo punto para poder tenerlo en consideración. El Rate of Change of Frequency o ROCOF no es coger la señal de un instante, coger la señal de otro instante, dividirlo y sacar la tendencia lineal. Esa medición es originaria en la formulación del resultado de la transformada de Fourier. ¿Qué quiere decir? Es una medición, no es un recálculo en base a una medición. Ese punto es muy importante porque asumir la parte de reconstruirlo diferenciando dos señales de frecuencia y sacándole la distancia del tiempo, y con eso saco la razón de cambio, va a ser una aproximación lineal, mientras que la medición del sistema PMU te va a dar la medición en el propio instante, no linealizado, sino con todas las características dinámicas del sistema. Por último, los fasores, lo que la mayoría comenta y tenemos a la mano, los fasores de corriente y tensión por fase. Muy bien, esto depende mucho del tipo de conexionado que tenga el equipo PMUs y cómo esté configurado el envío. Más uno puede obtener estas señales. Luego, con los datos que uno obtiene, si tienes las tres señales de secuencia, perdón, de fases de tensión, corriente, yo ya puedo calcular la potencia aparente, activa, reactiva, secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia cero, tanto en corriente como en tensión. Ya puedo hacer todos esos cálculos, no hay necesidad de estar pidiéndole al equipo que lo mida. ¿Y dónde se hacen todos esos cálculos? Ahorita vamos a hablar de aquello que es en el equipo PDC, ¿no? El colector de la data. Solo como mención, no ahondo mucho en este tema, es la parte de estándares de calidad para la medición de los PMUs. Como el PMU mide un fasor, el mejor o la mejor manera que se puso en convención en la norma IEEE 37118 es el Total Vector Error, que viene a ser este círculo donde sería el mayor error de vectores, donde se tiene un ángulo y se tiene un radio sobre el cual debe cumplirse. Obviamente uno puede hacer la descomposición y puede sacar todos los requisitos de las señales para cada medición. Muy bien. En la parte de sistemas WAMS, aquí tenemos solo como manera ilustrativa algunos equipos que están a la venta en nuestro medio, sin el objetivo de conducir a que los compren ni tampoco desprestigiar a otras marcas. Hay infinidad, solo he tomado los ejemplos que son relevantes. Entonces, estos equipos van a brindar o van a alimentar a un PDC, así como los medidores o los IEDs alimentan a un RTU y este RTU se colecta en el SCADA principal. Lo mismo es un PDC. El PDC puede recoger la data de equipos PMUs o también puede recoger la data de pequeños PDCs regionales. Perfecto. Este equipo, muy bien, dentro de este equipo, que generalmente es un servidor o esquema de servidores, alberga un software el cual va a brindar la característica de procesar, correlacionar y ordenar toda la data que llegan de todos los fasores. No es una labor sencilla. ¿Por qué motivo? Vamos a verlo acá en esta lámina. Desde que se origine la señal,
Muy bien, acá tenemos una antena GPS, acá tenemos un equipo PMU, acá tenemos todo el camino que va a seguir, acá tenemos la señal, la emisión de salida en una antena satelital, va a transmitirse a lo largo de todo un tramo vía satelital, va a llegar a una antena, puede tener un canal de fibra óptica después y llega al PDC. Entonces, si acá la señal tenía una estampa de tiempo, por ejemplo 7 de la noche del día de hoy, con 0 segundos, con 0 milisegundos, desde que se estampó en el PMU hasta que pasó a la antena, imaginemos que sea un tramo muy pequeño, perfecto, póngale 5 milisegundos más o menos, no es mucho. El canal satelital sí tiene demoras. ¿De cuántos milisegundos estamos hablando? 400 hasta 800 en los casos que son tramos muy largos. Estamos hablando de 400 kilómetros, 600 kilómetros. Muy bien. Entonces, en estas características, lo que va a llegar aquí, así yo tenga al PDC un canal de fibra óptica, aquí en este punto ya llegó tarde la señal, va con un retraso, póngale de 600 o 700 milisegundos. Luego llega por acá, fibra óptica creo que tiene distancia, bueno, retardo o latencia de 40 milisegundos más o menos, es muy poco. Y por último llega al PS. Entonces imaginemos que todo este tramo le tomó 750 milisegundos. Hasta ese punto es muy sencillo. Pero ¿qué pasaría si yo conecto 5 PMUs, 20 PMUs, 30, 50 PMUs? Todos llegan con sus diferentes latencias. La labor del PDC es tener un buffer, llamémoslo así, un lugar donde almacenar temporalmente la data que va llegando, rechazar aquella que se demoró demasiado y correlacionar toda la data para después darlo al siguiente segmento que sea procesamiento y cálculos o simplemente despliegues. Entonces, vamos por acá. Hay PDCs que son de tipo software, muy bien, que se pueden instalar en cualquier equipo. Ya hoy en día prácticamente todos trabajan de esta manera. Los PDCs que se venden se pueden instalar en cualquier equipo y funcionan sin problema, ¿no? Tenemos el que es WAP Protector de Elpros, Seaward de Siemens o el OpenPDC de Grid Protection Alliance. Ojo con el OpenPDC. El OpenPDC es uno de tipo open source, ¿no? O sea, uno puede descargárselo gratuitamente y conectar su equipo PMU por ahí. Obviamente, lo que no es gratis es el equipo PMU, ¿no? Si tienen uno, enhorabuena, pero si no lo tienen, pues no se va a poder. Muy bien, pero sí, el software está para descargarse. Es más, si les es útil el dato, Grid Protection Alliance tiene muchas aplicaciones, no solamente el OpenPDC, muchas aplicaciones gratuitas que son muy útiles para los que trabajamos en la parte de mediciones o data histórica. Entonces tenemos como infraestructura general de las mediciones PMU el punto de medición, la toma de corriente, toma de tensión, la referencia GPS, el canal de comunicaciones, la llegada al PDC, el procesamiento interno del PDC, aquí se hacen los cálculos de las aplicaciones, y luego tenemos toda una red para poder llegar al punto final que es la visualización, que puede ser bien en una red LAN o bien en una red remota, ¿no? A través de un servidor web. Luego de haber comprendido esto, pasamos a la parte de sistemas WAMS. Los sistemas WAMS son un esquema de supervisión fasorial de un área de un sistema de potencia. ¿Cuál es la intención de los sistemas WAMS? Muy bien, entonces la intención de los sistemas WAMS es que si yo quisiera monitorear este pequeño segmento encerrado en color verde, yo voy a tener la necesidad, muy bien, yo voy a tener la necesidad de poder realizar, muy bien, mediciones
no en todas las subestaciones, sino en mediciones en puntos clave. Ah, perfecto. Entonces, en puntos clave voy a poder obtener, mediante mediciones fasoriales enviándolo a un PDC, diferentes diagnósticos. Por eso se le llama sistemas de área amplia, porque con pocos PMUs yo ya puedo obtener monitoreo angular importante en esta zona, monitoreo de estabilidad permanente, midiendo frecuencia, potencia, tensión, monitoreo de estabilidad transitoria de la misma manera, monitoreo de estabilidad de tensión también para los dos tipos de fenómeno, para los fenómenos que son de tiempo muy prolongado y también para aquellos que son de tiempo muy corto. Y un punto con el cual se empezaron estas aplicaciones es la mejora del proceso de estimación de estado, que ha sido el motivo por el cual hemos analizado rápidamente de qué trata el proceso de estimación de estado y qué salvedades tiene. Empecemos entonces con la parte de aplicaciones WAMS. La parte de aplicaciones WAMS tenemos la mejora del proceso de estimación de estado. Todo equipo, muy bien, acá tenemos un estándar de proceso de estimación de estado. Imaginemos que estamos por acá. Yo puedo tener mediciones de tensión, mediciones de potencia, descarten esto todavía. Estatus de conexión del equipo. Acá hay un procesador de topología, señales SCADA, y por ende yo puedo llegar a este punto final de estimación de estado que ya lo hemos descrito. Ahora consideremos señales PMU para poder mejorar las señales que se tienen de mediciones análogas. Muy bien, entonces en la parte de estimación de estado con señales fasoriales, ahora mi cálculo del vector de estado se va a expandir, donde yo voy a tener un segmento que son las tensiones, por ejemplo, y las partes de mediciones de corriente también, perdón, se puede poner las partes de mediciones de corriente. Acá en este caso tenemos tensiones únicamente en este ejercicio. Tenemos la parte real, la parte imaginaria asociadas al proceso de estimación de estado. Y adicionalmente voy a expandir aquellas mediciones, este es el segmento de mediciones, de fasores de tensiones y corrientes en parte real e imaginaria. Y voy a escribir todas las características del correspondiente modelado del sistema de potencia que corresponde o se corresponde con las respectivas mediciones. Muy bien. Y voy a usar la estimación inicial, que es con señales SCADA. Obviamente los sistemas PMU también tienen una muy pequeña desviación estándar, pero aún así lo tienen. No hay problema, de todos modos hay que colocarlo y queda resumida en esta ecuación. La solución matemática se ha implementado en el software Octave y mostraremos los resultados. Para el mismo caso de IEEE de 30 barras, y acá tenemos, ¿no? El sistema de color rojo es el flujo de potencia original. El sistema de color azul o la línea de color azul representa las tensiones, muy bien, las tensiones en las barras calculadas con el método WLS o mínimos cuadrados, y de color verde se está colocando las correcciones del sistema con mediciones fasoriales. ¿Cuántas mediciones fasoriales tenemos? Tenemos instalado 5 PMUs en un sistema de 30 barras aproximadamente, que tiene tanto mediciones de tensión como mediciones de corriente, y por ende también con las de corriente ya tenemos indirectamente algunas señales de potencia en ciertas bahías. Muy bien, entonces observen que la corrección de esta señal de color azul con mediciones fasoriales se logra tener un buen cálculo de mediciones fasoriales. El ejemplo que se está mostrando sigue la siguiente lógica. Instale PMUs en puntos claves del sistema.
corredores muy importantes y sobre todo instálelo en centrales de generación. Con eso, con instalar muy pocos equipos, ya tenemos una corrección muy buena del sistema de perdón, del sistema de estimación de estado. Igual en la parte de ángulos, lo podemos observar por acá que la corrección de ángulos está muy cercana, por decirlo menos, a la parte de mediciones del flujo de potencia original. En la segunda línea o en la segunda fila tenemos, como ya lo habíamos visto, la evaluación del error de del método con WLS o mínimos cuadrados, estimación por medio de mínimos cuadrados. Y acá tenemos la evolución del error de ángulos, ¿no? Medido en grados. Muy bien. Y ahora tenemos acá en la última fila la corrección. Muy bien, tenemos... disculpen, faltaba ahí poner aquí el detalle. Tenemos en última fila la corrección de el ángulo y vemos que el error es, perdón, de la tensión, vemos que el error es prácticamente 0% y del ángulo también, prácticamente 0 grados. Punto para reflexionar. Si ustedes desean enriquecer los cálculos del estimador de estado, sean operadores, sean transmisores o sean distribuidores que tienen este sistema, lo más recomendable es la instalación de sistemas fasoriales. No es necesario instalar en cada barra. Con pocos PMUs se puede dar un muy buen resultado sobre lo que se está trabajando. Aproximadamente, para un sistema de 600 barras, en promedio salen 30-35 PMUs para que el error sea prácticamente nulo. Con 20 a 30 el error es prácticamente entre el 1 hasta el 3% en la parte de tensiones y en ángulos más o menos hasta 2 grados. Son buenos procedimientos y es lo que hoy en día se desarrolla. En la parte estática, entonces, en el análisis estático, este es el buen aporte que hacen los sistemas fasoriales. Un tópico que se debería apreciar ahí es que, por si acaso, el sistema SCADA recibe un dato por segundo de las señales de corriente, tensión, ángulo, entre otras, vía protocolo, puede ser de NP3, ICCP, TAC2 o IS104. Lo que sí es importante, o sea, entender es que el sistema PMUs puede tener 60 datos por segundo, 120 datos por segundo, pero él también puede degradar esta resolución para que sea compatible con el SCADA, ¿no? El SCADA no va a tener también los 120 datos ahí acumulados, no sería de utilidad, no es compatible con el resto de datos. Muy bien, ahora vamos a la parte de estabilidad de tensión frontera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Los sistemas de medición fasorial, ahora estamos pasando a la parte dinámica. Los sistemas de medición fasorial está orientado a poder solucionar necesidades operativas que a veces los métodos convencionales no pueden realizar. Correcto. Entonces, lo que vamos a tener aquí es un escenario, muy bien, en el cual yo tengo una zona de distribución que necesita saber cuál es el diagnóstico de la estabilidad de tensión en su barra a cada instante. Correcto. ¿Y esto es posible? Claro que sí. Lo que se hace es tener una medición de corrientes y tensiones en la frontera a la zona de distribución. Se envía un PMU y hay un algoritmo, muy bien, hay un algoritmo que va a ser el que nos va a ayudar. En este caso es una variación del algoritmo de Corsi-Taranto, el cual se ha trabajado. Voy a cambiar la pantalla para poder proyectar
Muy bien. Solo un segundo, voy a cambiar para poder proyectarlo sin mayor inconveniente. Muy bien. Un segundo, por favor. Para poder mostrar sin mayor problemas acá las animaciones. Ya está. Correcto. Entonces, lo que vamos a realizar, vamos a mostrar la animación. Tenemos un sistema interno, tenemos un sistema externo, y entonces lo que deseo realizar es al sistema externo transformarlo en un sistema Thevenin, equivalente, y con este sistema Thevenin equivalente poder analizar la carga de la zona de distribución asumiendo que el modelo de carga de la zona de distribución es de modelo de impedancia constante. Ojo, también podemos extender el algoritmo a modelos SIP, que quiere decir que sean dependientes de la corriente, dependientes de la tensión, dependientes de la potencia. Muy bien. Y básicamente el esquema es como se ve, ¿no? Voy a tener un Thevenin que se va a asumir al inicio de la operación del algoritmo y se puede ir reactivando cada cierto tiempo. Y voy a tener un Thevenin real que es el que yo quiero saber. Veámoslo entonces en un breve ejemplo. Yo tengo el Thevenin real de tensión de 20 voltios y tenemos un Z Thevenin de 1 ohmio. Entonces voy a asumir un Thevenin de 21 y voy a comenzar a hacer aproximaciones en base a pequeñas variaciones de corriente y tensión. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy aprovechando que el sistema es cambiante en el tiempo, es dinámico y cambia en el tiempo, y como el modelo de carga es de impedancia constante, yo puedo ir calculando con las diferencias de tensión y corriente, puedo ir calculando cómo debería ser este Thevenin, porque con este Thevenin no me da la tensión que yo espero para poder hallar el comportamiento. Y hay un algoritmo que va afinándolo como si fuese un predictor corrector. Perfecto. Vamos a ver entonces un caso real. Acá es un escenario el cual ocurrió hace muchos años, donde por razones de un mantenimiento se tuvo una exposición, ¿no?, a inestabilidad de tensión. Entonces observamos de que el distribuidor llega a un punto en el cual queda con perfiles muy bajos de tensión y ocurre un rechazo, ¿no?, de carga. Afortunadamente un equipo de protección no tenía activados los blinders, que era para detectar oscilaciones de potencia, y justamente no detectó esta caída de tensión súbita y activó porque la impedancia cruzó casi por cero. Entonces, en este escenario se han identificado 5 escenarios, los cuales se han simulado con el respectivo algoritmo, y en efecto, ¿no?, al inicio, numéricamente hablando, el Thevenin es muy alto, 300 kilovoltios, y en el X de Thevenin es también muy alto, ¿no?, como 200, no, como 180, casi 200 ohmios, el eje de acá. Entonces, luego de un pequeño tiempo de estabilización numérica, el algoritmo calcula cuál es el Thevenin y cuál es la impedancia Thevenin. Y cada vez que va cambiando el sistema, va cambiando la característica en la simulación. Se han hecho simulaciones dinámicas en las cuales se representaba el fenómeno
y entonces, en este caso tenemos 60 datos por segundo, y se puede calcular el Thevenin en el tiempo. ¿Qué es lo que se ha logrado? Para ponerlo en contexto, el distribuidor no sabe qué ocurre afuera. No sabe que esta central está fuera de servicio, tampoco esta, mucho menos que esta línea está trabajándose, tampoco sabe que la central de acá alcanzó el máximo de reactivos, no tiene la capacidad de recibir esas señales en su centro de control del distribuidor. Sin embargo, con el algoritmo propuesto, él puede determinar cambios en los cuales está teniendo o lo están conllevando a un proceso de inestabilidad. Este Thevenin cada vez va presentando una impedancia más alta y en su pequeña red, donde él sí es propietario y tiene todas las señales, ahora sí puede trabajar para calcular los máximos transferibles. Ah, perfecto. Entonces, para las barras más importantes se hacen las respectivas reducciones de red y ya tengo el Thevenin equivalente de cada una de ellas. Se realiza el cálculo de la máxima transferencia de potencia y por ende ya tenemos el cálculo del índice de estabilidad de tensión para la zona de distribución. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Y vamos a poner en coyuntura cómo es que se vería en el tiempo. Acá tenemos registros del distribuidor. Tenemos un voltaje en la subestación de 220 y observen de que no se pasa del límite de 0.95 en todo el tiempo. Inclusive nos encontramos a ver mayor a 0.93, 0.94 antes del proceso de colapso de tensión, que es esta caída súbita que ustedes observan acá. Y la pregunta que todos nos hacemos es, se supone que si es un proceso de inestabilidad de tensión, yo debería ver una caída, ¿no? Como que estuviese trabajando la tensión y si va a colapsar, entonces observo cómo cae, ¿no? Y peor si me dicen que es un proceso de tiempo prolongado, espero tener esa respuesta. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. La realidad nos dice que los procesos de sobrecompensación de un sistema pueden conllevar a que la inestabilidad no se detecte. Yo puedo estar con tensiones de 1 PU y aún así estar al borde del colapso por sobrecompensación reactiva. Ah, correcto. ¿Y cómo hago entonces para diagnosticarlo? Muy bien. Inclusive, ojo, la tensión de 60 kilovoltios, si cuadra bien el ejemplo, se encontraba por encima de 0.95, prácticamente en 0.98, aquí, donde está el punto rojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que ellos nunca supieron en qué instante ocurrió esto. Nadie podía determinarlo, era imposible determinarlo. Igualito por acá. Acá tenemos la demanda aparente, se nota un incremento en esta hora que son las 3 de la tarde en la zona norte de acá de Perú. Entre las 12 y las 2 de la tarde todos consumen sus alimentos, paran mucha industria, paran las actividades, es la costumbre. Y luego, aproximadamente a las 3 todos reanudan. Y es por eso que ocurre este incremento. En ese incremento es donde comienza y transgredió los límites de estabilidad. ¿Cómo se vería con el modelamiento de detección usando PMUs y calculando el índice de estabilidad de tensión en base a mediciones fasoriales? Pues bien, al inicio del evento, a las 14:15 más o menos, yo puedo ver que ya mi sistema tiene un margen de 60 a 65%, donde 100% es extremadamente seguro, prácticamente infinidad de potencia por la cual yo puedo suministrar, y donde 0% es que ya no puedo. Pero en base a muchas simulaciones y pruebas, ya cuando uno está transgrediendo o yendo por el margen de 30%, entre 40 y 30%, ya está muy cerca a la inestabilidad. Observamos que sigue evolucionando en el tiempo y en este punto
se va a disminuir esta señal que vemos por acá. Desde este instante ya podría haberse entrado en alerta de lo que estaba ocurriendo. Muy bien. Y entonces, en este último punto, ya se puede observar cómo la inestabilidad de tensión iba cayendo mucho más. ¿Cuánto tiempo tuvimos de margen viéndolo en el índice? 25 minutos, los cuales hubieran dado mucho tiempo a acciones. Conectar un generador, un grupo electrógeno en la zona de distribución, trasladar carga a algún otro lado, entre otras opciones. Perdón. Y acá es lo que se veía, ¿no? La tensión antes del evento 58.4. Uno no va a pensar que va a ocurrir el evento. Mucho menos por acá, ¿no? 59.5, 59.4. Y aún así ya el índice se encontraba más o menos por el rango de 25, ¿no? Entonces ya era muy crítico. Acá tengo esta sección de monitoreo de estabilidad de tensión en corredores con el objetivo de compartir un mensaje que sea para poder tenerlo de una buena práctica. Si bien es cierto, voy a referenciarme en un artículo que es un poco básico, o me refiero de la bibliografía básica, antiguo, la metodología no deja de cambiar. El principio de estabilidad de tensión en corredores propone asumir que la medición de corriente y voltaje que provienen de un PMU en la subestación de la izquierda, que quiere ver que la subestación que está aquí, ya, es como si estuviera conectada a un equivalente Thevenin y que la subestación de la derecha suministra energía a una carga de factor constante, punto en el cual se tiene mediciones de corriente y tensión también. ¿Qué quiere decir? Tengo un PMU mirando hacia acá, tengo un PMU mirando hacia acá, y voy a construir esta tendencia, ¿no? Ese es el esquema más estándar. Deben haber muchas variaciones al respecto, intuyo que sí, porque los algoritmos internos de los programas que se venden no es disponible accederlos, pero si uno hace la pesquisa correspondiente, la investigación correspondiente, va a llegar siempre a los orígenes, y este es el origen de estas mediciones y metodologías. Yo personalmente me he dedicado mucho a esta parte de enlaces entre áreas, y yo considero que la estabilidad de tensión es un fenómeno, tal vez de las tres estabilidades, el más letal que existe. La estabilidad transitoria o permanente, que está referida a la estabilidad angular, es detectable. Cuando ocurre, las propias protecciones de las máquinas te salvan el fenómeno y también se puede diagnosticar muy bien. Igual, la estabilidad de frecuencia tiene el esquema del rack para la parte transitoria, el esquema de detección mediante sistemas PMU para la parte de estabilidad permanente. Pero la estabilidad de tensión, como ya hemos visto en el caso anterior, es muy silenciosa. No te avisa hasta el momento que ya está ahí. Por ende, yo considero que simplificaciones como las que se están mostrando en pantalla pueden conllevar a pensar que uno tiene un límite, por ejemplo 1000 megavatios, cuando el límite tal vez se encuentre más atrás. Y vean que el modelo del lado de la derecha se está considerando pues como una carga, pero el concepto de corredores es cuando yo tengo un sistema de un lado y tengo el sistema del otro lado. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer en estas situaciones? Lo mejor que uno puede hacer es optar por simuladores de tiempo real. Existen programas dedicados, hay un abanico no muy grande, pero hay un abanico de posibilidades en las cuales uno puede modelar dinámicamente el sistema de un lado, modelar dinámicamente el sistema de otro lado, y mediante el proceso de estimación
dar inicialización a este sistema dinámico y simularlo, que simule cada 3 minutos, cada 5 minutos y te analice lo que vaya a ocurrir. Son apreciaciones que por eso he puesto esta sección exclusivamente para esto, con dos mensajes. Primero, esta metodología hay que mirarla muy a detalle y si se amolda a lo que yo tengo en la realidad. Y segundo, es que siempre es bueno ahondar mucho en la parte matemática y conceptual de las metodologías antes de proceder con una adquisición. Creo que son dos mensajes que es bueno compartir. Sigamos, entonces tenemos como parte alternativa, no para la parte de estabilidad de tipo transitoria de tensión, sino para la parte de tiempos prolongados. Muy bien, el monitoreo de estabilidad de tensión de esquema general. Este esquema es muy sencillo. Uno va a tener un equivalente Thevenin de todo el sistema de potencia basándose en mediciones SCADA, mediciones PMU, que nos brinda el sistema WAMS, y lo vamos a procesar y vamos a considerar todos los modelos de estado estable en todo el sistema de potencia. Si tiene un SBC, considerarlo con todas sus respectivas señales de B máximo y B mínimo, que es la capacidad. Muy bien, no la reactiva, ojo, sino la parte de la susceptancia que ha llegado. Esto está en el lazo de control del propio SBC, también de los sistemas de generación. Vamos a pasar a verlo, pero el concepto matemático es muy simple. Yo voy a tener todo un sistema, lo voy a reducir a esta barra, voy a construir el Thevenin que represente el comportamiento esperado de este sistema, aplicaré las fórmulas de máxima transferencia y lograré conceptualizar un indicador que sea el mínimo de estos tres. Como les comentaba, muy bien, en este caso, lo que recopila el sistema SCADA alimenta al estimador de estado, el sistema PMUS va a alimentar también a estas condiciones y vamos a procesar barras de generación, transmisión, carga, vamos a definir la matriz de admitancia, hay matrices de cálculo de la reducción del Thevenin, muy bien, y en esta parte de acá tenemos los equipos de compensación que alcanzan los límites reactivos. Esta parte es señales de medición real. ¿Puede ser simulado? Sí, puede ser simulado. Pero en la realidad trabaja o debe trabajar con señales reales. Del sistema de alarmas de un generador, las únicas dos limitantes que tiene para poder decir que no puede absorber o entregar más reactivos son la parte de servicios auxiliares y la parte de el sistema de excitación, donde ya está calibrado con los sobreexcitadores y los subexcitadores, los límites por sobreexcitación y subexcitación del sistema que está dentro o en todo caso integrado con el ABR. Esas señales están disponibles y se pueden enviar mediante el protocolo ICCP hacia el centro de control que corresponde. Igualito como les comentaba de los sistemas SBCs, el propio lazo de control puede emitir alarmas cuando el SBC ya tiene la apertura correspondiente, si es para un TCR o si ya lanzó la conexión de los TSC, que son los bancos conectables o desconectables por tiristores. Cuando uno ya tiene esas señales, o si desea el B-Shunt final que está registrando en tiempo real, también esas señales uno lo puede introducir acá y modelar el sistema para que represente a ese SBC como un shunte que va variando. ¿Con qué objetivo? Con objetivo de al final construir un Thevenin el cual representa a una componente que estoy acá sombreando, que es la componente de tensiones de lo que podríamos denominar tensiones de generación, y acá tenemos al cálculo de Thevenin del reflejo de las otras cargas. Muy bien, una vez construyendo este Thevenin, procedo a los cálculos
y ya puedo determinar el índice de estabilidad de tensión para todas las barras de carga del sistema. El mismo evento ha sido simulado. Acá, a diferencia, uno tiene una tabla de cómo va comportándose las mediciones angulares que va registrando, y se hacen o se determina, ¿no?, cuáles son las condiciones de los equipos de compensación reactiva de la zona de influencia, y cuando se va quedando. El 1 es que todavía tiene margen para entregar y el 0 es que ya no tiene margen correspondiente, simulando lo que sería una alarma en tiempo real. Entonces, lo que vamos a observar es de que uno puede calcular el Thevenin, y de la misma manera vamos a obtener los máximos transferibles en cada escenario, y vamos a tener esta tendencia que es muy importante. Por ejemplo, vamos a ver acá la señal de tensión en la zona de 220. Acá he puesto a propósito el 0.95 y 1.05 PU. Vean, bueno, esto ya lo hemos hablado, de que prácticamente no se desvió, pero ya estaba en un punto de colapso. Y acá vemos la tendencia del índice de estabilidad de tensión calculado en base a la metodología que se muestra acá. Y da el mismo resultado que el cálculo con aproximaciones de tipo recursivas que se tenía con los PMUs. Y da exactamente el mismo resultado. Casi el mismo margen de tiempo de 30 minutos. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Para detectar los fenómenos de inestabilidad de tensión de tiempo prolongado, aquellos que son muy silenciosos, que nadie sabe cuándo viene, pero cuando aparece ya interrumpe suministro, esta metodología es buena, basada en mediciones fasoriales. Que retroalimentan a un estimador de estado, y con esos datos del estimador se reconstruye la solución. Muy bien. Dejando la parte estática, que por cierto hemos hablado en la parte de estabilidad de tensión, ahora nos vamos a la parte netamente dinámica que trae todo sistema WAMS, la parte de estabilidad permanente. Y creo que es el core de los sistemas WAMS. Ojo que la mayoría de estos casos está muy basado en procesamiento de señales. Todo se centra en aquello. Vamos a verlo. Muy bien. Entonces, para el cálculo de los modos de oscilación o eigenvalores de un sistema, en tiempo real se aplican métodos de procesamiento digital de señales, tales como método PRONI, Matrix Pencil, que es un método un poco teórico, y el método HTLS, que sí es bien aplicado, al igual que el PRONI. La mayoría de metodologías que existen están basadas en PRONI. HTLS tiene muy buena promesa, muy buena expectativa cuando se actualizan algunos sistemas de esta metodología. Al parecer tiene menos error o menos dispersión que el PRONI, pero los tres cumplen su función. ¿Qué hace? Hace lo siguiente. Observen la señal, esto es de una señal de tensión en magnitud en una línea de 500 kilovoltios. Correcto, estamos midiendo fase línea a línea, ¿no? Estamos haciendo línea a línea la tensión. Y vemos por acá que hay un comportamiento oscilatorio antes de que ocurra el fenómeno. El fenómeno ocurre aproximadamente en 80, aquí está, en 80, al segundo 80. Ah, muy bien, ok. Entonces, antes lo que yo tengo son señales que van variando, ¿no? Ojo con las señales de la frecuencia y del damping ratio, ¿no? La frecuencia no está hablando de la frecuencia del sistema eléctrico, está hablando de la frecuencia de oscilación de esta señal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que en este periodo
la señal que se está midiendo aproximadamente tiene entre 0.2 Hz, más o menos. Si estamos midiendo señales de tensión, estaremos dependiendo. Si estamos cerca a un generador, podemos estar capturando el comportamiento de su sistema ABR. Muy bien. Luego, cuando ocurre el fenómeno, hay un proceso en el cual vamos a observar que la señal es prácticamente constante, no amortigua nada. Está constante. Miren, la primera comba llega a estar a la misma amplitud que la anterior, la segunda igual, la tercera igual, hasta la cuarta comba tiene prácticamente la misma magnitud, nunca bajó, hasta acá. En esos casos, aquí vemos que el amortiguamiento que se estaba calculando, más o menos positivo, ¿no? Positivo o casi cero, porque casi está acá como si estuviera en una banda muerta. Acá sí se hace totalmente negativo. ¿Por qué? Porque está amplificándose. Luego vamos a observar de que el amortiguamiento comienza a presentarse, a incrementarse hasta llegar al estado que estaba antes. Estos resultados de medir señales y caracterizarlas es una gran herramienta para los sistemas de potencia. Si yo mido la señal de frecuencia, podré detectar oscilaciones relacionadas a los fenómenos de frecuencia y también relacionados zonalmente a un generador en específico. Los principales puntos de medición para caracterizar un fenómeno son justamente la frecuencia y el amortiguamiento. ¿Y a qué punto quería llegar con esta imagen? Es que el sistema de potencia siempre está en permanente cambio. Si no se ha visto en el sistema SCADA es porque el SCADA es muy... se toma mucho tiempo para reportar, ¿no? Pero los sistemas PMU sí registran todos los cambios y uno puede ir caracterizando el fenómeno. Acá tenemos una descripción un poco más fácil, donde esto es específico para método PRONI, que yo puedo tener el caso de una señal, la cual vamos a componer que sea el sistema que sea, yo no sé qué sistema de control existe detrás, no sé qué sistema estoy midiendo, pero puedo proponer que este sistema tiene una cuota de eigenvalores, los cuales vamos a calcular experimentalmente. Correcto, y estos eigenvalores me dan estas características de ratio de amortiguamiento, 5%, para una señal de esta característica. También estos eigenvalores me darán la amplitud y la frecuencia de este fenómeno. Si está en cero, será un fenómeno casi constante, que es lo que vimos en la lámina anterior. Y si está en una manera amplificada, serán amortiguamientos negativos. Correcto. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el análisis PRONI? Análisis PRONI lo que hace es parte de la idea de que todo fenómeno es una respuesta impulso a alguna excitación. Muy bien. Si el sistema nunca estuviese expuesto a una excitación, el sistema sería una señal estable y por ende las amplitudes deberían ser cero. Pero no es cierto. El sistema siempre está, alguien está tomando carga, algo está fallando en baja tensión, algo está ocurriendo en alta tensión, etc. Muy bien, entonces, esta señal de color rojo, que es una señal cualquiera, no es una señal impulso, es una señal cualquiera. Muy bien, acá va a querer subir, luego baja aleatoriamente, luego se queda estática, luego incrementa en tiempos muy prolongados. Muy bien, esta señal se puede descomponer como una sumatoria de señales impulso, que son de la forma A por una exponencial por el coseno de 2pi por la frecuencia más una fase. Ah, correcto. Entonces será una sumatoria de todas estas señales que ustedes están viendo por acá. Cada señal que está aquí tiene su propia frecuencia. Y dependiendo de la amplitud que tenga, estará representando o reflejando la característica predominante de un fenómeno en específico.
Todo nace de la descomposición de eigenvalores. Y el método Prony se dedica exactamente a eso. A cualquier señal, de lo que sea, le calcula un espectro de eigenvalores y te entrega el diagnóstico del espectro de frecuencia en amplitudes generalmente para decirte qué frecuencia está activada. Y uno ya con el conocimiento de a priori del sistema de potencia, conociendo esa frecuencia, puede saber qué está ocurriendo. Acá tenemos una lista aproximada, no es específica, pero sí es aproximada de qué fenómenos están relacionados para ciertas frecuencias en el sistema de potencia. Por ejemplo, del rango de 0.007 Hz hasta 0.0024-25 Hz es el rango correspondiente a la actuación del control de frecuencia integral o el control de frecuencia secundario. El que le sigue, 0.024 Hz hasta 0.1 Hz aproximadamente, es la actuación del control de frecuencia primario. ¿Qué quiere decir? Si algún día algún fenómeno ocurre en estas características, no sé, imagínense que el sistema de control integral algo le pasó, se malogró, yo no lo sé, y comienza a subir muy a lo loco y bajar a lo loco y subir a lo loco. El sistema se reflejará en la frecuencia e inmediatamente la amplitud de oscilación de la frecuencia se situará con la frecuencia en 0.07 Hz. Menos confuso el siguiente ejemplo porque no sabemos si estamos hablando de la frecuencia del Sein o la frecuencia de la oscilación. Normal. Cambiemos ahora a un generador. Un generador que está haciendo el control de frecuencia de un sistema. Si se malogró su gobernador y comienza a subir mucho y a bajar mucho, pero está tratando de regular la frecuencia integralmente, o sea, para llevarla a 60 Hz, entonces la oscilación de potencia tendrá una frecuencia en este rango, entre 0.001 y 0.025. Ah, correcto. Entonces, este fenómeno, muy bien, se da más o menos entre los 25 hasta 100 segundos. Son fenómenos muy largos y tienen una frecuencia muy baja. Por ende, estos dos rangos principales, estos dos fenómenos, se llaman procesos de oscilación de muy baja frecuencia. No confundirlos con procesos de resonancia subsíncrona o oscilaciones subsíncronas. La palabra subsíncrona va que el espectro es desde 2 Hz hasta la frecuencia natural que es 60 Hz. En este caso no, estamos hablando de 0.00 o 0.01 Hz en promedio hasta 0.1 Hz. Muy bien. Después, ¿qué sigue? Sigue lo que ya conocemos nosotros, los fenómenos de tipo interárea, muy bien, que está comprendido entre 0.1 Hz hasta aproximadamente 0.75 Hz, casi ya llegando a 1 Hz. 0.8 Hz todavía es tolerable. ¿Qué hay involucrado aquí? Oscilaciones entre dos grandes sistemas y también inclusive entre subgrupos de generadores. Pueden haber clústeres de generadores, pónganse 5 u 8 generadores versus otros que están 10 generadores en otra zona versus otros que están en otra zona, y también su oscilación, ya que está relacionada al sistema o al modelo de control de oscilación natural de la máquina, se sitúa más o menos en este rango. Y las oscilaciones locales se determinan en el rango desde 1 Hz en adelante. Casi de 1 Hz a 2 Hz. 2 Hz más o menos, y de ahí comienza, desde este rango comienza las oscilaciones mecánicas. Un caso muy puntual que puedo contar es que una central a diésel se detectó oscilaciones de más o menos 5 Hz, 4 Hz. Para empezar, un poquito raro porque
Ya para esas frecuencias uno espera la pérdida de sincronismo de la máquina. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. El problema fue que semanas atrás habían cambiado de combustible de proveedor. Y lo que estaba ocurriendo era que algunos pistones de la máquina diésel, son grandes motores básicamente, estaban combustionando mal. Entonces el eje de la máquina tenía pequeños torques que eran o que estaban causando la vibración, y esto se reflejaba en la tensión inducida en la máquina, y la frecuencia que reflejaba tenía oscilaciones de ese rango, de 2 Hz más o menos, 3 Hz, entre otros. Entonces, con una caracterización del sistema de potencia por medio de las frecuencias de oscilación, uno ya puede saber a qué está atendiéndose en tiempo real. Vamos acá a mostrar un análisis que se hizo en una señal simulada, que es la oscilación de dos sistemas. Muy bien, es de tipo interarea, pero acá se le ha puesto un ruido a propósito, un ruido bastante grande, y se tiene el espectro. Muy bien, se ha hecho la construcción con análisis Prony y se tiene el espectro. Muy bien, se ha aplicado el espectro acá y se puede observar, ¿no? Inclusive que tiene una amplitud más o menos de 80 megas aproximadamente, y en efecto, ¿no? Está en 20 y va hasta 120 pico, pero yo puedo observar de que en promedio está como con 80 megas. Ah, muy bien. Entonces veo de que acá, bueno, acá el decaimiento que se tiene, y la frecuencia que está detectando es 0.185 Hz. Si voy a la tabla, 0.185 Hz está en este rango, y son oscilaciones entre dos grandes sistemas. Perfecto, entonces estos algoritmos lo que permiten es que las mediciones fasoriales se ingresen a estos algoritmos y te detecten qué está ocurriendo en el sistema. Con la señal de frecuencia yo puedo relacionarlo directamente al comportamiento de potencia activa de las máquinas. Si aplico a la señal de tensión, estoy relacionándome a los sistemas ABR de las máquinas o sistemas de control de algunos FACTS como SBCs. Si lo aplico a la potencia, pues es mucho mejor. Puedo detectar oscilaciones de potencia. Muy bien. Entonces, estas detecciones permiten cualificar fenómenos. Ahora vamos a detectar, o vamos a mostrar qué opciones hay para detectar de dónde viene la oscilación. Porque sí, se puede detectar también de dónde viene. Y ya lo hemos visto, solo que aún no hemos afinado el punto. La localización de oscilaciones, ¿no?, permite identificar dónde está el origen de la oscilación o quién es el que aporta más participación energética en una oscilación. Solo para entender de manera conceptual el fenómeno. Para que ocurra una oscilación en un sistema de potencia, debe intercambiarse cuotas de energía constantemente o de manera amortiguada. Para que se intercambien cuotas de energía en un sistema de potencia, un eigenvalor debe haber sido activado en un lado y alguien debe responder a esa activación, o un conjunto de máquinas debe responder a esa excitación. Si vamos en ese sentido, toda señal se puede analizar mediante el flujo de disipación de energía, que es un método el cual analiza cómo es la descomposición de la señal en la frecuencia sintonizada y realiza el análisis para ver cuál de todas las mediciones acumula más energía. He ahí otro motivo más por el cual los sincrofasores deben instalarse siempre en bornes de generación, porque muy rápidamente uno puede detectar de dónde viene el origen, de qué generador es el problema. Antes, estamos hablando hace 10 años antes, o 5 años, no, 10 años antes más o menos, se creía o se tenía la predisposición a decir que había una ubicación óptima de PMUs. Quiere decir que estuvieran salpicados por toda la red. Hoy en día, las últimas tendencias, países como China, por ejemplo, los cuales tienen implementado como 400 PMUs, la tendencia es instalarlo en borne de generación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en vez de estar intuyendo dónde estará la oscilación por medio de extrapolaciones, mejor de una vez midamos el origen. Siguiente punto.
eh, las estimaciones de los modos de oscilación, y es la gráfica que he puesto por acá. Se puede observar, vamos a ver por acá, vamos a retroceder unas láminas, que en la descomposición Prony yo tengo una frecuencia que me caracteriza el fenómeno y tengo un desfase que me indica el comportamiento o la participación del fenómeno. Ah, muy bien. Si tengo dos señales de potencia que están oscilando entre ellas mismas a una misma frecuencia, entonces yo voy a obtener un grupo de generadores en contrafase del otro grupo de generadores y podré detectar quién oscila contra quién. Aquellos que tengan mayor amplitud serán los que estén acumulando mayor energía, evidentemente. En el tiempo se hace el integral y es el método de flujo de disipación de energía. Si yo quiero algo instantáneo, hago lo mismo, pero me sitúo fasorialmente. Ah, perfecto. Entonces, yo puedo cualificar fenómenos de oscilación, puedo cuantificar la oscilación, puedo determinar cuántos megas oscilan porque la descomposición me da la amplitud de oscilación, y también puedo determinar, si tengo los recursos adecuados, dónde se origina la oscilación. Eso es tal vez el core de los sistemas fasoriales, lo que se ha desarrollado pues hasta a tope, ¿no? Muy bien, vamos entonces a las conclusiones. De los equipos de medición fasorial permiten realizar el monitoreo de un sistema de potencia a nivel dinámico gracias a la gran capacidad de muestreo y resolución que tienen. Lamentablemente, la instalación de los equipos requiere de una inversión considerable y también el alquiler de un canal de comunicaciones para un solo equipo o uno para muchos equipos, pero igual el ancho de banda es grande. Y también debe ser uno de baja latencia. Entonces no puedo contratar uno de satelital o peor uno de radio. Tiene que ser de hilo de cobre o de fibra óptica para que esto funcione bien. Si no, se va a perder las señales a cada rato. Y el otro es que al ser una gran cantidad de datos, como lo he mencionado, el ancho de banda y también en la capacidad de almacenamiento del PDC cuesta. El equipamiento de la red informática también cuesta. La propia red del sistema PDC debe ser capaz de soportar bastante flujo de datos. De las aplicaciones basadas en PMUs, o sea, ya dejamos la parte de medición, ahora vámonos a lo que se instala en los PDCs. Se puede construir toda aplicación que se amolde a los datos que recabe los PMUs, que están relacionados a las formas de onda o mediciones fasoriales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no solamente me debo limitar a la parte de fasores, también puedo explorar la parte de forma de onda, que es la última tendencia para poder identificar ciertos fenómenos. Por ejemplo, algunas máquinas que son de las eólicas, en China sobre todo, han presentado oscilaciones en el rango subsíncrono, muy bien, y algunos han tenido dificultades en el tema operacional, ante fallas. Entonces, ¿cómo han identificado y observado este fenómeno? Usando ya no PMU, PMU solamente se fija en una señal, está encasillado en la señal de 60. Debe salirse de esa señal y ahora ver todo el espectro. ¿Cómo se hace eso? Con formas de onda. Muy bien. Punto a describir, la parte de los algoritmos en el sector aún tienen consideraciones que puedan alejarse de la realidad. Los PMUs o PDCs no implican una solución definitiva a los problemas, siempre están en constante mejora. Cada vez se descubre o se proponen nuevas soluciones y cada vez uno puede tener mejores algoritmos para poder detectar
operación o características dinámicas del sistema o reformular estimación de parámetros, como bien lo explicó Cristian en la exposición de la semana pasada. Muy bien, entonces siempre hay algo más que se puede hacer con esto. Estos algoritmos siempre están en constante cambio. Y por último, la evolución de los sistemas WAMPS y WAMPAC, por si no lo he mencionado, WAMPAC viene a ser la evolución de los sistemas WAMPS para controlar y proteger. Básicamente es detectar por medio de lo que ya conocemos y emitir una señal de disparo a un interruptor. Básicamente es aquello. Bueno, esta evolución permitirá que la operación de los sistemas de potencia pasen de ser de manera correctiva a una que sea de manera predictiva y de acción inmediata. Nos sitúa en un nivel de conciencia situacional de tipo 2 y alimenta a algunos aplicativos para que puedan ayudar a predecir comportamientos en el muy corto plazo. Muy bien, eso ha sido la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por la atención brindada. Si tuviesen alguna consulta, con mucho gusto procederé a responderlo. Muchas gracias, Magister, por la presentación del día de hoy. En la parte de chat se puede observar que no tenemos ninguna pregunta. No sé si algún espectador en este momento desea hacer alguna pregunta. Y para recordarles que en este momento voy a proceder a compartir el enlace para que sigan llenando el formulario, por favor. Listo, está compartido el enlace para las personas que deseen registrarse para mediante este enlace procederles a dar su respectivo diploma. Correcto, Marco. Entonces, ¿me confirmas que por ahora no habrían consultas en todo caso? Ya, en este momento tenemos preguntas, ¿ya? Ah, correcto. Bueno, en este momento paso a darle lectura de las preguntas que están haciendo en el chat, ¿no? Una de las preguntas es si es necesario usar Big Data para estos sistemas. Conforme. Por lo que yo tengo entendido, los manejos de Big Data están orientados a captura de data que está de manera aleatoria, ¿no? Lejos de un protocolo. Por ejemplo, me explico, datos que uno recopila mediante comportamiento en redes sociales o datos que uno va registrando en acceso de cierto grupo de páginas web y que no tienen una estructura determinada, ¿no? Entonces el Big Data lo que es capturar tendencias, capturar ciertos rótulos y va almacenando, lo ordena para poder llegar a una conclusión. En el caso de sistemas fasoriales, sí estamos ligados a un específico
protocolo que viene a ser el C37118. Lo que sí podríamos rescatar del Big Data es el manejo de la información, ¿no? Como se puede entender, por ejemplo, para un sistema de 10 PMUs aproximadamente y sus aplicaciones en el sistema PDC, 2 terabytes quedan muy pequeños, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema de 200 o 300 PMUs, pues entonces una arquitectura de almacenaje es muy importante. Eso sí podría complementar a la consulta. No sé si he respondido a la pregunta en especial. Listo, muchas gracias. Otra de las inquietudes que tiene aquí en el chat dice que si los equipos PMU recogen señales de TC y TT, determinado de protección, ya que estos tienen margen de error muy grande, ¿cómo compensan este margen? Correcto. Existen en la normativa de la IEEE 37, creo que fue en la adenda del 2014 y creo que se está actualizando en una nueva norma, dos clases de PMUs, ¿no? La clase de medición y la clase de protección. Como bien dice la consulta, algunos están conectados en la parte de protecciones y deben tener una configuración la cual sea especial o determinar un rango de acción únicamente de la medición. También los equipos de PMUs de tipo P tienen un cálculo más acelerado, ¿bien? Porque están destinados a ser de protección, tienen un cálculo más acelerado y por ende con un error adicional. Si van a conectar equipos PMU en medidores de protección, lo que sí sería adecuado es considerar de que el rango de errores, perdón, el rango de mediciones es limitado, ¿no? Por ejemplo, si es el tema de la frecuencia, entonces la frecuencia se puede tener únicamente entre los rangos de 57 o 58 Hz más o menos hasta 62 aprox. Y mientras que en los de medición uno puede tener un espectro mucho más amplio, ¿no? Y registrar fenómenos de manera más extendida. Listo, pues muchas gracias por esa respuesta. Aquí tengo otra inquietud de otro joven que dice que cuál es el área máxima que se debe considerar para realizar un análisis del comportamiento de la red. Bien. Eh, Acotemos un poco la pregunta si estamos lo viendo desde el lado del operador nacional. Si es del lado del operador nacional, a lo más que se debería explayar el análisis es hasta la frontera con la zona de distribución y a las distribuidoras representarla por modelos de carga SIP, ¿no? Cargas que puedan depender de la tensión, de la potencia, de la corriente y también podrían agregar el modelo a que acompaña, que es el modelo generalizado de motor de inducción, el cual hace que sea dependiente de la frecuencia. Este tipo de análisis, o bueno, hasta ahí debería extenderse el análisis. Obviamente, si uno quiere extenderse más, o sea, llegar a zonas de distribución y complicar un poquito ahí el análisis, y yo personalmente no lo recomiendo, debe seccionarse hasta ese punto. Entiendo que la pregunta es un poquito abierta, así que he tratado de resumirlo a este punto. En complemento, podría ponerlo si estoy desde el punto de vista de una empresa generadora. Si estoy desde el punto de vista de una empresa generadora, el interés es proteger la máquina que la cual es el core del negocio. Entonces, los equipos de medición que pondría sería para detectar únicamente la zona aledaña a la central, ¿no? Y pondría los equipos que me brinden observabilidad en los fenómenos que por cierto yo ya conozco porque tengo los modelos fidedignos de la máquina. Agradecer igual por los comentarios que igualmente te agradezco por tu presentación que fue muy clara y por mañana por haberse compartido.
Perfecto, muchas gracias a todos por su participación también. Ha sido para mí un gusto poder compartir con ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a la Universidad Técnica del Norte, a los 7 IEEEs de Ecuador que han brindado este evento y también muchas gracias al Centro de Investigación, Energía y Potencia también que está coorganizando este evento. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches.